El camino a Sonora era exactamente como lo recordaban: polvo, mezquites retorcidos y un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Hacía 17 años que no volvía, 17 años desde que juré, con la mano todavía manchada de tierra fresca, que jamás regresaría a esa casa. Pero las promesas se rompen cuando llega una carta con tu nombre escrito en tinta negra, y adentro, 4 líneas que cambian todo. Eres el último. La propiedad, ahora, es tuya. No entres a la última habitación, y no contestes si escuchas tu nombre. La firma era ilegible, pero el apellido era inconfundible. Ann Villarreal. Mi apellido, un nombre que en Sonora todavía provocaba silencios incómodos en las cantinas y miradas esquivas en la plaza. Debí quemar esa carta. En lugar de eso, empaqué una maleta, dejé una nota vaga en mi apartamento de Guadalajara y conduje 18 horas hasta un lugar que había tratado de olvidar con tanta fuerza que casi lo había logrado. Casi. En el último pueblo antes de la propiedad, me detuve a cargar gasolina. El hombre que atendía la bomba tenía la piel curtida por el sol y manos que temblaban ligeramente mientras limpiaba el parabrisas. ¿Va lejos?, preguntó sin mirarme directamente. ¿A la vieja mansión Villarreal? El trapo se detuvo. Sus ojos encontraron los míos por primera vez. ¿Es usted de la familia?, asentí. Hubo una pausa larga. El viento arrastraba arena contra el metal de la bomba, creando un sonido como arañazos suaves. Mi abuela trabajó cerca de ahí cuando era joven, dijo finalmente. Decía que esa casa no duerme, que hay puertas que se abren solas, que hay habitaciones donde el tiempo no pasa igual. ¿Supersticiones? Intenté sonreír. Tal vez Ann se encogió de hombros, pero también decía que las casas grandes guardan secretos grandes y que los Villarreal siempre tuvieron una habitación que nadie mencionaba. No dijo más. Ann cobró la gasolina, rechazó la propina con un gesto cortés, y antes de que me fuera, añadió: si escucha algo en la noche, no es el viento. El viento aquí sopla diferente en la mansión. Apareció al final del camino de tierra, justo donde el desierto se volvía más salvaje, y el viento arrastraba arena contra todo lo vertical. Había imaginado ruinas, paredes desmoronadas, ventanas rotas, invitando a murciélagos y lechuzas. Pero la casa estaba perfecta. 2 pisos de cantera rosa, balcones de hierro forjado, ventanas intactas que reflejaban el sol poniente. El jardín frontal era un caos de hierbas secas. Sí, pero la estructura misma parecía congelada en el tiempo, como una fotografía antigua que alguien hubiera mantenido en un álbum cerrado. Bajé del auto con el corazón golpeándome las costillas. El viento dejó de soplar, y en ese silencio antinatural, escuché algo que me hizo detenerme con la mano todavía en la puerta del coche. En un paso lento, deliberado, Ann arriba, en el segundo piso, como alguien caminando de una ventana a otra. Los recuerdos de mi infancia en esa casa siempre fueron contradictorios. Algunos días recordaba risas en el comedor, mi abuela sirviendo café de olla, mi abuelo leyendo el periódico bajo el ventilador. Otros días, los recuerdos eran más oscuros en puertas cerradas con llave, conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba, y esa habitación, en el segundo piso que nadie mencionaba jamás. La última habitación al fondo del pasillo. Cuando tenía 7 años, una vez pregunté por qué esa puerta siempre estaba cerrada. Mi abuela me miró con una expresión que nunca olvidé. No era enojo, ni miedo exactamente. Era algo peor. Era pena. Hay cosas que se heredan sin pedirlas, Julián, me dijo. Y hay puertas que no se abren, porque lo que está del otro lado nunca aceptó irse en esa noche. Desperté con sed. Bajé por agua, y al volver, vi luz bajo esa puerta. Luz de vela, parpadeante, proyectando sombras que se movían como dedos largos. Y entonces, escuché mi nombre en suave, casi tierno. Julián. Corrí a mi habitación y no salí hasta el amanecer. 2 semanas después, mi abuela murió. Ataque al corazón, dijeron. Pero su expresión al morir no era de dolor, era de alivio. Mi abuelo la siguió 6 meses más tarde, y yo fui enviado con tíos en Hermosillo, donde crecí tratando de convencerme de que todo había sido imaginación de niño. Hasta que llegó la carta, la puerta principal no estaba con llave. Eso debió ser la primera señal. Empujé la madera tallada, y entró a mis pulmones un aire que no había circulado en años. Olía a tiempo detenido en cera antigua, madera seca, y algo más, algo casi orgánico, como el aliento retenido de alguien esperando que te vayas para exhalar. El recibidor se extendía ante mí en penumbra dorada. Los últimos rayos del sol atravesaban las ventanas laterales, dibujando rectángulos de luz.
sobre el piso de baldosas rojas. En esos rectángulos flotaba polvo, pero no el polvo errático del abandono. Este polvo caía en líneas rectas, casi ceremoniales como ceniza uji incienso. Dejé mi maleta junto a la escalera. El eco del contacto con el suelo se prolongó más de lo natural. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz floral que alguna vez fue azul. Ahora era gris pálido, con flores fantasma que apenas se distinguían del fondo. En algunos lugares, el papel se había despegado en tiras largas que colgaban como piel muerta. El candelabro del techo brillaba bajo una capa fina de polvo, distribuida tan uniformemente que parecía intencional, como si alguien lo hubiera espolvoreado con cuidado, cristal por cristal. Caminé hacia la sala, cada paso haciendo eco. Mis propios movimientos me perseguían. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, que alguna vez fueron blancas. Ahora tenían ese tono marfil que adquieren las telas cuando el tiempo las toca, pero la humedad no. Levanté una esquina de la sábana que cubría el sofá principal. La tela debajo estaba intacta, terciopelo verde oscuro, sin una sola mancha, como si nadie se hubiera sentado ahí desde 1934. En la repisa de la chimenea había fotografías a mi abuelo, serio con bigote grueso, mi abuela joven, sosteniendo un bebé, y otras más antiguas. Rostros solemnes en sepia, mujeres con vestidos largos, hombres con sombreros de ala ancha, pero entre las fotografías había espacios vacíos, rectángulos limpios, donde el polvo no había llegado, como si alguien hubiera quitado marcos recientemente. Y al final, una foto que no recordaba haber visto nunca en una mujer de pie frente a esta misma casa. Joven, delgada, con el cabello oscuro recogido. Sostenía algo en las manos, pero la imagen estaba demasiado desvanecida para distinguirlo. Lo inquietante era su expresión. No miraba a la cámara. Miraba hacia arriba, hacia el segundo piso. Su rostro tenía una mancha oscura que atravesaba sus ojos, como si alguien hubiera pasado un dedo mojado en tinta sobre la fotografía, o como si algo hubiera querido borrarla. A la izquierda de la sala, un pasillo conducía a lo que parecía ser la biblioteca. Las puertas estaban abiertas de par en par, como brazos invitándome a entrar. Dentro, el olor a papel viejo era tan intenso que dolía en la garganta. Estanterías de piso a techo, cargadas con libros encuadernados en cuero, algunos títulos en español, otros en latín, varios en idiomas que no reconocí. En el escritorio central había un libro abierto. Me acerqué con cuidado, como si pudiera cerrarse solo. Era un libro de contabilidad doméstica. La página mostraba gastos de 1916 en harina, 3 pesos café, 2 pesos salario mensual, y ANAR, 8 pesos. Y ANAR alguien había tachado esas iniciales con tinta negra, 3 líneas horizontales, tan fuertes que el papel se había rasgado ligeramente. Pasé el dedo sobre las líneas. La tinta todavía se sentía ligeramente húmeda. Imposible. Regresé al recibidor y subí hacia la cocina, que estaba al fondo de la casa en el primer piso. La cocina era grande, diseñada para preparar comidas para una familia numerosa en estufa de hierro, fregadero de porcelana, alacenas con puertas de vidrio, y en el escurridor, junto al fregadero, había 3 platos limpios, secos ordenados, como si alguien los hubiera lavado recientemente y los hubiera dejado escurrir. Abrí las alacenas. Tarros de vidrio con etiquetas amarillentas, azúcar cristalizada en sal endurecida, latas oxidadas de conservas que probablemente habían caducado décadas atrás. Pero en la repisa superior, escondida detrás de una lata de té, había una taza de porcelana. La saqué con cuidado. Era delicada, con flores pintadas a mano en el borde, y en el fondo, apenas visible, había un nombre escrito con letra cursiva diminuta. Isabela. La taza se resbaló de mis manos, cayó al suelo de baldosas y se hizo añicos. El sonido pareció expandirse por toda la casa, como una onda en agudo acusatorio. Y entonces, desde algún lugar arriba, escuché algo que me heló la sangre. Un suspiro largo, profundo, resignado, como si alguien hubiera estado conteniendo la respiración, esperando que yo no rompiera esa taza. El comedor estaba junto a la cocina. Entré con las manos, temblando todavía. La mesa era de caoba maciza, lo suficientemente grande para 12 personas. Pero solo 3 lugares estaban preparados en las cabeceras, y uno en el centro, en platos limpios, cubiertos ordenados, servilletas dobladas en triángulos perfectos, y en el centro de cada plato, una sola hoja seca de mezquite, recién caída. Decidí explorar el segundo piso, antes de que oscureciera completamente. La escalera crujía bajo mis pies con un ritmo irregular. Algunos escalones gemían.
Otros estaban en completo silencio, como si la madera hubiera aprendido a hablar solo cuando quería. El pasillo superior se extendía en penumbra, 5 puertas a cada lado, y al fondo, la última, más pesada que las demás. Más oscura, probé la primera puerta a la derecha. Se abrió revelando un dormitorio impecable, cama matrimonial con dosel, armario de madera tallada, tocador con espejo empañado. En el tocador había objetos dispuestos con precisión en un cepillo de pelo con mango de plata, un joyero cerrado, un pañuelo doblado. Abrí el joyero vacío pero en el fondo, tallado con algo afilado en la madera interior. No olvides, la segunda habitación era más pequeña, probablemente un cuarto infantil. Había una cuna de hierro contra la pared y una mecedora junto a la ventana. La mecedora se movía ligeramente. Me detuve en el umbral. No había corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas, pero la mecedora seguía meciéndose, adelante y atrás, con un chirrido rítmico que sonaba casi como un arrullón. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Salí de la habitación y cerré la puerta con cuidado. El chirrido no se detuvo. Lo escuché a través de la madera, constante, hipnótico, como si alguien invisible estuviera sentado ahí, meciéndose, esperando. Las siguientes habitaciones eran variaciones del mismo tema, espacios congelados en el tiempo, preparados como si sus ocupantes fueran a regresar en cualquier momento. Ropa colgada en armarios, libros marcados con separadores, velas a medio consumir en candelabros. Pero en cada habitación había algo perturbador, algo que no encajaba. En una, las sábanas de la cama estaban arrugadas, como si alguien se hubiera acostado recientemente. En otra, el espejo del tocador estaba empañado. Cuando pasé la mano sobre él, el vapor se disipó revelando algo escrito del otro lado. Todavía estoy aquí en la última habitación, antes del pasillo final. Encontré un diario sobre la mesita de noche. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran entradas cotidianas de 1915 en descripciones de días soleados, comidas compartidas, risas en el jardín. La letra era femenina, cuidadosa, con florituras en las mayúsculas, pero a medida que avanzaban las páginas, la letra cambiaba. Se volvía más apretada, más urgente, y las entradas se volvían más breves. En 15 de marzo, 1916, Don Ramiro está cambiando. 3 de abril, 1916, ya no me siento segura. 18 de mayo, 1916, intenté hablar con doña Soledad. No me creyó. 2 de junio, 1916, me prometió que solo serían unos días. 5 de junio, 1916, la página siguiente estaba en blanco, y todas las páginas después estaban arrancadas. Solo quedaba la última página del diario, y en ella, escrita con letra temblorosa, casi ilegible: si alguien encuentra esto, mi nombre es Isabela Ruiz, Nocimero. Estoy en la última habitación, por favor, no me olviden. Cuando finalmente llegué a la última puerta, el sol ya se había puesto completamente. La única luz venía de la luna, filtrándose por una ventana al final del pasillo. La puerta era de madera oscura, casi negra, sin adornos, sin manija visible. Solo un cerrojo exterior que colgaba abierto, oxidado, inútil. Y apoyada contra la puerta, esa silla, la silla que ya había visto en mis recuerdos fragmentados. Pero ahora, viéndola de cerca, noté más detalles. El asiento estaba desgastado en el centro, como si alguien se hubiera sentado ahí miles de veces. Las patas delanteras tenían marcas de arrastre en el piso de madera, como si la silla hubiera sido movida y recolocada constantemente. Y en el respaldo, tallado con cuidado pero con evidente dolor, para que no esté sola. Debajo de esa frase, alguien había añadido algo más con diferente herramienta. Más recientemente, ya no estoy sola. Ahora tú estás aquí. Esa noche, dormí en el auto, o intenté dormir, porque a las 3 de la mañana, con las ventanas cerradas y las puertas con seguro, escuché pasos en la gravilla, lentos, rodeando el vehículo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, los ojos cerrados con fuerza. Los pasos se detuvieron junto a mi ventana, y entonces, suave, pero inconfundible, alguien tocó el vidrio 3 veces. Toc, toc, toc. Cuando finalmente abrí los ojos, no había nadie afuera, pero en el polvo del capó, escritas con un dedo cuidadoso, había 2 palabras: bienvenido, Julián. Al día siguiente, con la luz cruel del desierto quemando cualquier ambigüedad, me obligué a ser racional. Debía haber una explicación: viento, animales, mi propia imaginación sobrecalentada por años de memorias reprimidas.
decidí investigar. En la biblioteca encontré lo que buscaba en cajas de documentos familiares que nadie había tirado. Escrituras, testamentos, cartas amarillentas atadas con cordel. Me llevé todo a la mesa del comedor y comencé a leer. Los Villarreal habían construido esta casa en 1903. Mi bisabuelo, Ramiro Villarreal, era dueño de minas de cobre y había amasado una fortuna considerable. Se casó 3 veces. La primera esposa murió en el parto. La segunda desapareció, según los registros, en circunstancias no esclarecidas. La tercera fue mi bisabuela, Soledad. Y ahí fue donde la historia se volvió extraña. En una carta fechada en 1919, Soledad le escribía a su hermana en Hermosillo: «La casa está inquieta, hermana. Ramiro insiste en que son solo corrientes de aire, pero yo sé lo que escucho. Pasos cuando no hay nadie, puertas que se cierran solas. Y esa habitación, la del fondo. Él mandó sellarla, pero por las noches escucho rasguños del otro lado, como si alguien intentara salir». La hermana respondió aconsejándole que huyera. Soledad nunca lo hizo. Murió en 1921, cayendo por las escaleras. El acta de defunción mencionaba muerte accidental, pero había una anotación al margen, escrita con diferente tinta en testigos. Reportaron que gritó un nombre antes de caer. Nadie en la casa reconoció ese nombre. ¿Qué nombre? No estaba registrado. Seguí leyendo. Mi bisabuelo Ramiro vivió solo después de eso. Contrató sirvientes, pero ninguno duraba más de 3 meses. Según un diario que encontré envuelto en tela, todos reportaban lo mismo: pasos en el segundo piso, una voz llamándolos por su nombre, y sombras en el pasillo que no se movían con la luz. Pero había algo más en ese diario. Testimonios que Ramiro había recopilado, aparentemente tratando de documentar lo que sucedía en la cocinera. Señora Méndez renunció alegando que alguien movía sus cuchillos durante la noche. Los encontraba dispuestos en círculos sobre la mesa, apuntando hacia el techo. El jardinero, Esteban Soto, juró haber visto una figura femenina en la ventana del segundo piso. Cuando subió a investigar, todas las habitaciones estaban vacías, excepto la última, cuya puerta temblaba como si alguien la golpeara desde adentro. El capellán que traje para bendecir la casa se negó a subir al segundo piso. Dijo que el aire allí estaba cargado y peno, y que ninguna bendición podría limpiar una culpa tan profunda. Ramiro murió en 1936. Su hijo, mi abuelo Vicente, heredó la propiedad y al parecer también heredó algo más. En un cuaderno escrito con letra temblorosa, Vicente había documentado algo perturbador. He intentado abrir la habitación. He traído cerrajeros, carpinteros, incluso un cura, pero la puerta no cede, Annie. Y cuando estoy solo, la escucho hablar. Me llama Vicente como si me conociera, como si hubiera estado esperándome toda su vida. Esta noche soñé con ella. No sé cómo sé que es ella, pero lo sé, llamé. Mostró lo que sucedió. Me mostró por qué sigue aquí Y ahora entiendo. La casa no es de los Villarreal, nunca lo fue. Somos solo custodios, guardianes de una deuda que no pagamos nosotros. En la siguiente página estaba arrancada, pero había algo más en los documentos. En un censo de 1915 que listaba a los residentes de la casa Villarreal. Ramiro Villarreal, 41 años. Soledad Villarreal, 28 años. Vicente Villarreal, hijo, 5 años. Y una línea más. Isabela Ruiz, 19 años. Ansirvienta, Isabela Ruiz. Busqué más referencias. Apareció en facturas de pago, en un inventario de 1916. Y luego nada, ningún registro de salida, ninguna mención de despido o renuncia. Simplemente desapareció de los documentos, como si se hubiera evaporado, o como si nunca se hubiera ido. Decidí regresar al pueblo. Necesitaba hablar con alguien que conociera la historia local. La gasolinera estaba cerrada cuando llegué, pero encontré una tienda de abarrotes, atendida por una mujer mayor, que me miró con curiosidad cuando mencioné el apellido Villarreal. «Así que usted es de esa familia», dijo sin pregunta en la voz. «Heredé la casa». «Heredó más que eso». Joven me ofreció café, acepté. Nos sentamos en bancos de madera frente a la tienda, mientras el sol se ponía tiñendo el desierto de naranja. Mi madre trabajó cerca de esa propiedad cuando era niña. Comenzó, no dentro, gracias a Dios, pero conocí a las mujeres que sí. Decían que don Ramiro era generoso, con el salario, pero cruel, con el silencio. ¿Qué significa eso? Significa que pagaba bien para que no hablaran de lo que veían, de lo que escuchaban. Hubo una muchacha, muy joven, que entró a trabajar ahí en 1914 o 1915.
Mi madre la conocía del pueblo. Isabela se llamaba An Bonita Encallada, huérfana. Sentí que el estómago se me apretaba. Trabajó ahí casi 2 años. Y entonces dejó de venir al pueblo. Don Ramiro decía que había regresado con familia en el sur, pero nadie recibió carta de ella. Nadie supo más. Algunos decían que se había fugado con algún pretendiente. Otros, que don Ramiro la había despedido por robo. Pero mi madre siempre creyó otra cosa. An hizo una pausa larga. El viento arrastraba polvo entre nosotros. ¿Qué creía? Que esa muchacha nunca salió de esa casa, y que la casa, desde entonces, no ha dejado de llorarla. Esa noche decidí quedarme dentro de la casa, no por valentía, sino porque necesitaba respuestas. Y las respuestas, sabía, solo vendrían si dejaba de huir. Encendí velas en la sala. Preparé café en la cocina antigua que todavía funcionaba, y me senté en el comedor con los documentos esparcidos frente a mí. Pero antes de sumergirme en la lectura, algo llamó mi atención. La ropa que había dejado doblada sobre mi maleta en el recibidor estaba ahora colgada en el respaldo de una de las sillas del comedor. No apilada, no tirada, colgada, cuidadosamente, como si alguien hubiera querido evitar que se arrugara. Me levanté despacio. Las velas proyectaban sombras largas que se estiraban por las paredes como dedos. Revisé la casa completa. Todas las puertas estaban como las había dejado. Las ventanas cerradas. No había señales de entrada forzada. Pero cuando regresé al comedor, noté algo más. La taza de café que había dejado sobre la mesa estaba ahora en el fregadero lavada, secándose en el escurridor junto a los otros 3 platos. A las 10 de la noche, escuché el primer paso arriba lento deliberado. Me quedé inmóvil, la taza nueva a mitad de camino hacia mi boca. El paso se repitió hacia mi otro, caminando de un extremo del pasillo al otro en izquierda en derecha, como alguien paseándose, esperando, pero había algo más entre paso y paso. Escuchaba otro sonido, más suave, más íntimo, el roce de tela contra las paredes, como un vestido largo arrastrándose por el piso de madera. Dejé la taza y subí las escaleras. El pasillo del segundo piso estaba sumido en penumbras. Las velas que había dejado encendidas abajo no llegaban hasta aquí, y la única luz venía de la luna filtrándose por una ventana al fin. Los pasos se habían detenido, pero el silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno, cargado de presencia. Caminé lentamente hacia la última habitación. El corazón me martillaba en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Pasé frente a cada puerta cerrada, y en cada una escuché algo diferente. En la primera, un suspiro. En la segunda, el crujido de una cama como si alguien se levantara. En la tercera, el tintineo suave de algo metálico, llaves, tal vez, o cadenas. En la cuarta, nada, un silencio tan absoluto que dolía. Y en la quinta, justo antes de llegar a la última habitación, escuché mi nombre, Julián, no desde dentro de la habitación, sino desde atrás de mí, y me giré lentamente. El pasillo estaba vacío, pero en el piso, donde antes no había nada, ahora había un rastro en huelas en pequeñas descalzas, en el polvo que cubría las baldosas. Llevaban desde la escalera hasta donde yo estaba parado, como si alguien hubiera caminado detrás de mí sin que yo lo notara. Y las huellas no se detenían ahí. Continuaban hasta la última puerta. Terminaban justo frente a ella, como si quien las había dejado hubiera atravesado la madera. La silla seguía ahí, apoyada contra la puerta, pero ahora había algo más. Una vela encendida en el suelo, frente a la puerta. La llama no parpadeaba. Ardía recta, imposiblemente quieta, y tallado en el polvo del piso, formando un semicírculo alrededor de la vela, había palabras: no tengas miedo. Solo estoy cansada de esperar. Mi voz salió como un susurro. Isabela. El silencio se volvió más profundo, más pesado, como si toda la casa contuviera la respiración. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuché algo que me heló la sangre en una risa. No malévola, no cruel, sino triste, infinitamente triste. Finalmente, dijo una voz suave, apenas audible. ¿Alguien recuerda mi nombre? Retrocedí un paso, dos. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de la casa, que no mirara atrás. Pero algo me detuvo, no miedo, sino algo más complejo, algo entre culpa y obligación. ¿Qué te pasó? Logré preguntar en silencio. Luego, la voz otra vez, más cerca de la puerta: preguntas lo que ya sabes, Julián. ¿Leíste los documentos? ¿Viste las fechas? ¿No notaste lo que falta? Traté de pensar: los registros, las cartas, el censo. Desapareciste en 1916.
dije lentamente. No hay registro de tu salida. No, susurró ella. No hay registro de mi muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué? Porque nadie supo que morí. Nadie vino a buscarme. Y los muertos sin testigos quedan atrapados entre lo que fueron y lo que nunca pudieron ser. Cerré los ojos. Las palabras me pesaban como piedras. ¿Cuánto tiempo? Tiempo. Su voz casi sonaba divertida. El tiempo dejó de existir para mí hace décadas, Julián. Aquí solo hay el antes y el después. Y yo quedé atrapada en el medio durante los siguientes días. La interacción se intensificó. Ya no eran solo pasos y susurros. Eran presencias tangibles, manifestaciones que desafiaban cualquier intento de racionalización. Bajaba a desayunar y encontraba un plato servido en la mesa. Café caliente en una taza que yo no había sacado. Pan que olía recién horneado, aunque la cocina estaba fría. No lo toqué las primeras veces. Dejé que se enfriara, que se endureciera. Pero siempre, al día siguiente, desaparecía. Y en su lugar, otro desayuno recién preparado, como si alguien insistiera en cuidarme, o en recordarme que no estaba solo. Por las noches, escuchaba conversaciones. No palabras claras, sino el murmullo de voces que subían y bajaban, como una discusión antigua repitiéndose una y otra vez. Una voz masculina, grave, autoritaria. Una voz femenina más joven, suplicante. Y siempre terminaba igual, con un portazo. Y luego, silencio en un silencio que dolía más que cualquier grito. Las puertas comenzaron a moverse solas. Las que yo había dejado abiertas amanecían cerradas. Las cerradas, entreabiertas, como si la casa respirara, expandiéndose y contrayéndose según algún ritmo que solo ella conocía. Una madrugada desperté porque sentí aire frío en la cara. La puerta de mi habitación estaba abierta y en el pasillo, iluminado por la luna, vi una sombra. No era mi sombra. Era más pequeña, más delgada, con el contorno de un vestido largo. Se quedó ahí, inmóvil, como esperando que yo hiciera algo. Cuando encendí la lámpara de aceite que tenía junto a la cama, la sombra desapareció. Pero en el umbral de mi puerta, dejó algo en una llave antigua, oxidada, con un trozo de tela atado a ella. La tela era de encaje en amarillenta, amanchada en algunos lugares, y tallado en el mango de la llave, casi invisible ingaiere. Al día siguiente, encontré flores en el comedor, flores secas, preservadas de alguna manera antinatural. Estaban dispuestas en un florero de cristal sobre la mesa. No estaban ahí la noche anterior. Eran flores del desierto, dalias blancas, ya marrones por el tiempo. Alguien las había recogido décadas atrás y las había conservado con cuidado. Junto al florero había una nota escrita en papel tan viejo que casi se deshacía al tocarlo. Ampara, cuando finalmente llegues. La letra era la misma del diario que había encontrado en la habitación del segundo piso. Pero lo más inquietante sucedió la quinta noche. Me había quedado dormido en el sofá de la sala, agotado después de leer documentos todo el día. Desperté porque sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente. Ella estaba parada junto a la ventana. No era un fantasma translúcido de película. Era sólida, real, vestida con un uniforme de sirvienta gris. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros. Su rostro era joven, hermoso, pero marcado por una tristeza que parecía pesar toneladas. Me miraba con ojos que habían visto demasiado, y en sus manos sostenía algo en la taza de porcelana que yo había roto en completa sin una sola grieta. Isabela, susurré. Ella asintió lentamente. ¿Puedes verme claramente? Si en algo cambió en su expresión, alivio mezclado con un dolor tan profundo que me dolió en el pecho solo mirarlo. Hace tanto tiempo que nadie me ve realmente, dijo con voz que sonaba como hojas secas arrastrándose. Décadas siendo solo sombra, solo sugerencia, solo el eco de lo que fui. Anne se acercó despacio. Cada paso era silencioso, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. La casa me mantiene aquí, continuó. Los Villarreal me mantienen aquí. Cada generación añade otra capa de olvido. Otro eslabón en la cadena. Me senté despacio, sin dejar de mirarla. Como te libero, ella sonrió, pero sin alegría. No puedes. No como crees. La libertad no viene de abrir una puerta, viene de algo más grande. ¿Qué? Dejó la taza sobre la mesa, entre nosotros. El sonido de la porcelana contra la madera resonó como campana. Verdad en justicia, en reconocimiento. Se sentó en el borde del sofá, a mi lado, pero sin tocarlo. Vi que su cuerpo no dejaba huella en los cojines. Ramiro Villarreal me mató por negligencia y silencio. Nadie lo persiguió. Nadie preguntó por mí. El mundo siguió girando como si yo nunca hubiera existido. Y esa es la verdadera maldición. Sus ojos se clavaron en los míos,
No la muerte, Julián, sino ser olvidada. Cuéntamelo todo, le dije. Desde el principio Isabela miró hacia la ventana. Afuera, el desierto se extendía negro bajo la luna. Ramiro me encontró en el pueblo. Comenzó, me ofreció trabajo, comida, un lugar seguro. Yo era huérfana, no tenía a nadie. Acepté. Hizo una pausa. Sus manos fantasmales se cerraron en puños. Durante 2 años, serví en esta casa. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a Vicente cuando era pequeño. Soledad era amable conmigo, y Ramiro al principio también lo era. No necesité que continuara. Las implicaciones eran claras. Había leído suficientes cartas, suficientes documentos. Conocía al patrón, pero después cambió, dijo, confirmando mis sospechas. Se volvió posesivo o obsesivo en Soledad. Comenzó a sospechar. Hubo peleas, amenazas. Yo traté de irme, pero él controlaba mi salario, controlaba mis referencias. Sin él, no podría trabajar en ningún otro lugar. Y entonces sucedió. Una noche después de una pelea particularmente violenta entre él y Soledad, me encontró llorando en la cocina. Me dijo que era por mi protección, que Soledad quería echarme, que me lastimaría si me veía, pero yo sabía la verdad. Su voz se quebró. Me llevó al segundo piso, a esa habitación, la del fondo. Dijo que solo sería por unos días, hasta que las cosas se calmaran. Me prometió que vendría cada día con comida. Con agua. Cerró los ojos, pero nunca regresó a la llave. Continué por ella. Estaba del otro lado, así siempre estuvo. Y nadie vino, nadie grité. Hasta que mi voz se fue. Rasguñé la puerta hasta que mis uñas se rompieron. Golpeé hasta que mis manos sangraron, pero las paredes son gruesas. Y esta habitación está al final del pasillo, lejos de todo. Y Ramiro le dijo a todos que yo había huido, que me había ido en la noche sin despedirme. Algunos creyeron que había robado algo, otros que había encontrado otro trabajo. Nadie preguntó por qué mi ropa seguía en el armario de servicio. Nadie preguntó por qué mis zapatos estaban junto a mi cama. Su voz era ahora solo un susurro. ¿Cuánto tiempo crees que puede sobrevivir una persona sin agua, Julián? Sentí que el estómago se me revolvía. 11 días. Susurró. En el hambre duele, pero la sed es peor. Y lo peor de todo es saber que al otro lado de esa puerta, la vida continúa. Escuchas risas, comidas, conversaciones. Y sabes que nadie está buscándote. En el 10º día, dejé de tener fuerzas para gritar. El 11º. Dejé de tener fuerzas para moverme cuando finalmente sucedió. Cuando todo se puso oscuro y frío, pensé que sería el final, que finalmente descansaría. Volvió hacia mí y sus ojos brillaban con lágrimas que no podían caer. Pero no lo fue, porque la rabia no me dejó ir. La injusticia no me dejó descansar. Y la casa sintió mi muerte, la absorbió. Me absorbió, y entonces entendí, no estoy atrapada en esta habitación. La habitación está atrapada en mí, A la mañana siguiente, encontré más documentos en la biblioteca. No estaban ahí antes, estoy seguro. Eran periódicos viejos del Archivo Municipal de Hermosillo, ediciones de 1916 y 1917. Alguien, Isabela supuse, había marcado artículos específicos, con tinta roja, que todavía parecía húmeda. El primero era breve en familia. Busca sirvienta desaparecida, Ana Isabela Ruiz, 19 años, última vez vista en propiedad Villarreal. Familia solicita información, pero junto al artículo, alguien había escrito en el margen no tenía familia. El anuncio lo puso una vecina. Nadie más preguntó. El segundo artículo era de 3 meses después. Autoridades cierran caso de sirvienta desaparecida, sin evidencia de crimen. Se presume que Isabela Ruiz abandonó voluntariamente su empleo. La familia Villarreal cooperó plenamente con la investigación. Cooperó plenamente. Ramiro Villarreal había mentido, había ocultado, y las autoridades, tal vez sobornadas, o simplemente indiferentes a la desaparición de una huérfana sin familia poderosa, habían cerrado el caso. Isabela fue borrada 2 veces, primero de la vida, luego de la historia, y debajo del artículo, con la misma tinta roja. Esta es mi sentencia de muerte, escrita por hombres que nunca me conocieron. Esa noche la encontré en la sala, hojeando las fotografías de la repisa con dedos que no las tocaban realmente. Necesito que me ayudes, le dije. Ella no levantó la vista. Necesito nombres en fechas, todo lo que recuerdes, voy a escribirlo. Voy a documentarlo y voy a hacer que el mundo sepa lo que pasó. Ahora, ¿sí me miró? ¿Por qué?
porque es lo correcto, porque mereces ser recordada y porque me detuve buscando las palabras correctas. Porque si no lo hago, la casa me va a consumir también. Lo sé, puedo sentirlo. Esta casa no es solo paredes y habitaciones. Es memoria congelada, culpa endurecida, y si no la rompo, me quedaré aquí como te quedaste tú. Ana Isabela cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Esperanza, tal vez, o resignación. Si haces esto, dijo lentamente, si realmente cuentas mi historia, hay un precio. ¿Cuál? La casa te reconocerá como el que rompió el silencio. No podrás venderla, no podrás abandonarla. Serás su guardián hasta que encuentres a alguien dispuesto a cargar con la verdad. Se acercó más. Podía ver a través de ella la pared detrás, pero su presencia era tan real que casi podía sentir su aliento. Es mi maldición, Julián, y se convertirá en la tuya. Pensé en huir, en quemar los documentos, en cerrar la casa y nunca mirar atrás. Pero entonces recordé sus ojos, recordé el diario con páginas arrancadas, recordé la taza con su nombre, recordé que ella era real, que había existido aunque había muerto sola y olvidada. Acepto, pasé 3 días escribiendo. Isabela me contó todo en sus días en el pueblo antes de llegar aquí, cómo había perdido a sus padres en una epidemia cuando tenía 12 años, cómo había trabajado en diferentes casas hasta que llegó a la de los Villarreal. Me contó su primera semana en la casa, las sonrisas de Ramiro que lentamente se volvieron mirada, las puertas que él comenzaba a cerrar cuando se quedaban solos, los regalos que ella no quería aceptar, las amenazas disfrazadas de protección. Me contó sobre la tensión creciente con Soledad, las acusaciones de que ella provocaba a Ramiro, el aislamiento de las otras sirvientas que la culpaban por la incomodidad en la casa. Me contó sobre la noche en que la encerró, cada detalle a las palabras exactas que él usó, la promesa de que sería temporal, la certeza creciente, hora tras hora, de que no lo sería, y me contó sobre los días en esa habitación, el hambre que comenzó como molestia y se convirtió en dolor, la sed que empezó como incomodidad y se volvió agonía, los intentos desesperados de llamar atención, a gritar hasta quedar sin voz, golpear hasta sangrar, rascar mensajes en la madera con las uñas rotas. Me contó sobre el momento en que dejó de gritar porque ya no tenía fuerzas, el momento en que dejó de golpear porque sus manos ya no respondían, el momento en que simplemente se acostó en el suelo y esperó el final. Y me contó sobre lo que vino después. No fue como despertarse, dijo. Fue como nunca haber dormido, como si la muerte fuera solo otro estado de conciencia, más ligera, pero también más pesada. Podía ver a través de las puertas, podía escuchar conversaciones desde cualquier parte de la casa, pero no podía tocar nada, no podía hablar con nadie. Observé a Ramiro mentir a las autoridades, observé a Soledad sospechar, pero nunca confirmar. Observé a Vicente crecer preguntándose por qué su padre nunca entraba a esa habitación, y observé cómo la casa me absorbía, cómo mis emociones se filtraban en las paredes. Mi rabia, mi pena, mi necesidad desesperada de ser vista en la casa, se convirtió en mi cuerpo, y yo me convertí en su conciencia. Escribí cada palabra. Al cuarto día, terminé 43 páginas documentando su vida, su muerte y su injusticia. Incluí copias de los documentos, fotografías de la casa que tomé con una cámara vieja que encontré en la biblioteca, transcripciones de los artículos del periódico, incluí el testimonio de la mujer del pueblo, el diario fragmentado de Vicente, las cartas de Soledad. Y al final, incluí mi propio testimonio, lo que había experimentado, las manifestaciones en los encuentros. Lo titulé Ana Isabela Ruizan, una vida olvidada, una verdad restaurada. ¿Y ahora qué?, pregunté, cuando ella sostuvo el manuscrito entre sus manos intangibles. Ahora lo entregas al Archivo Histórico de Hermosillo, a los periódicos, a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. ¿Y tú? Por primera vez desde que la conocí, Isabela sonrió, no con tristeza, sino con algo parecido a la paz. Yo puedo descansar, no porque la puerta se abra, sino porque finalmente alguien dijo mi nombre con verdad. Alguien me vio, alguien escribió que existían. Se acercó más, aunque no podía tocarme, sentí su presencia como un abrazo. Eso es más de lo que Ramiro Villarreal jamás me dio, y más de lo que yo me atreví a esperar. Gracias, Julián, gracias por no olvidarme. Cuando regresé esa noche después de entregar el manuscrito al archivo histórico, la casa estaba diferente, no en su estructura, no en su apariencia, sino
en su atmósfera. El aire ya no se sentía denso, las sombras ya no se movían solas, el silencio ya no dolía. Subí al segundo piso con el corazón latiendo fuerte. La última puerta, la que nunca había abierto, estaba entreabierta. La empujé con cuidado. La habitación era pequeña, vacía excepto por una cama estrecha, un armario y una ventana que miraba al desierto. Pero en el alféizar de la ventana, grabado con cuidado en la madera, había un mensaje nuevo a Isabela Ruiz. Estuvo aquí, existí. Fui amada, fui olvidada. Ahora soy recordada. Gracias, guardián. Y junto al mensaje, tallado con la misma mano, pero con trazo más ligero. Allá puedo irme. Pasaron 3 meses. El manuscrito fue aceptado por el Archivo Histórico de Sonora. Un periodista de Hermosillo escribió un artículo, pequeño, solo 2 páginas, en un periódico local. Pero era algo, alguien había leído su historia, alguien había pronunciado su nombre. Un estudiante de historia de la Universidad de Sonora contactó interesada en usar la historia de Isabela para su tesis sobre trabajadoras domésticas olvidadas del siglo XX y una mañana, recibió una carta de una mujer mayo R en Magdalena de Quino se llamaba María Ruiz y decía ser descendiente lejana de la familia de Isabela. No sabía qué le había pasado a su ancestro. Nadie en la familia lo sabía. Gracias, escribió con letra temblorosa, por devolvernos su nombre, por devolvernos su verdad. Todavía vivo en la mansión. No tengo opción. Realmente. Isabela tenía razón en la casa. Me reconoce ahora. Cuando intento irme por más de unos días, me siento enfermo, ansioso, como si hubiera olvidado algo crucial, como si hubiera dejado a alguien esperando. Pero la casa ha cambiado. Los pasos nocturnos han cesado. Las velas ya no se encienden solas. El pasillo del segundo piso ya no se siente pesado con pena acumulada. Las puertas permanecen como las dejo. La ropa no se mueve. El café no aparece servido. La casa respira diferente ahora, como si hubiera exhalado después de décadas, conteniendo el aliento. Pero no está completamente vacía. A veces, en las noches tranquilas del desierto, cuando el viento sopla suave y la luna ilumina las habitaciones, escucho pasos, pero ya no son amenazadores, no son desesperados, son solo presencia en compañía, como si Isabela, libre al fin de su maldición, a veces regresara. No atrapada, sino visitante. Una noche la vi parada junto a la ventana de la sala, mirando el desierto con expresión serena. ¿No puedes irte completamente?, le pregunté. Se volvió hacia mí, Ann. Ya no había tristeza en sus ojos. Solo calma, Ann, puedo, Ann, pero no quiero. No todavía, ¿por qué? Porque esta casa fue mi prisión durante décadas. Y ahora que soy libre, quiero asegurarme de que nadie más quede atrapado aquí. Que ninguna otra historia sea silenciada. Ann sonrió. Además, alguien tiene que asegurarse de que sigas contando la verdad. Annie desapareció como humo en el viento. Desde entonces, he recibido otras cartas de historiadores interesados en la casa, de familias buscando información sobre parientes desaparecidos en propiedades similares, de personas que han heredado casas antiguas y sienten que algo no está bien. Y a cada uno les digo lo mismo: a las casas pueden ser heredadas, pero las verdades no pueden ser silenciadas para siempre. Y algunos nombres, sin importar cuánto tiempo pasen en la oscuridad, siempre encuentran la manera de ser pronunciados nuevamente. En mi escritorio, junto a la ventana que mira al desierto, guardo un expediente nuevo. Está marcado con una etiqueta simple en Archivo Villarreal. Caso 001 Ann y SAB L.A. Ruiz. Cerrado, pero debajo hay otro expediente. Vacío todavía, esperando en Archivo Villarreal. Caso 002. Porque Isabela no fue la única. La casa me lo ha mostrado. En sueños, en susurros, en puertas que se abren a habitaciones que no deberían existir. Hay otras historias aquí, otras voces silenciadas, otros nombres olvidados. Y yo soy el guardián ahora, el que escucha, el que recuerda, el que escribe. Esta es mi herencia. No la mencionan, sino la obligación de dar voz a los que no pudieron gritar. Si visitas Sonora, pregunta por la mansión Villarreal. Está al final del camino de tierra, donde el desierto se encuentra con el viento. Toca la puerta. Si alguien responde, pregunta por Isabela. Te dirán su historia toda, porque ahora, finalmente, alguien la recuerda. Y mientras haya quien la recuerde, nunca volverá a estar sola en la oscuridad. Nunca más.